Muy buena noche. Saludo con especial admiración y afecto a todas las personas que integran esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto para llevar a cabo una sesión más de su diplomado en Derecho Procesal Electoral. Espero que el tiempo que ha transcurrido desde que nos despedimos ayer a este momento, pues hayan tenido una jornada exitosa y que ahorita se encuentren con excelente salud y ánimo. Sobre todo porque ya es viernes, ¿verdad? Ya estamos próximos a un descansito que a todos nos viene bien. Entonces, miren, en esta ocasión estamos convocados para hablar de las facultades materialmente jurisdiccionales del Instituto Nacional Electoral y de los OPLES. Y eso es un tema. Y el otro es el juicio electoral en línea. Entonces, vamos a dar con la venia de ustedes, vamos a... Primero, ya saben, objetivos generales. ¿Qué queremos lograr en este tiempo que ustedes me regalen su atención? Pues al concluir el estudio de esta sesión programada por la Escuela Judicial Electoral para el desahogo de la temática correspondiente, las personas participantes, o sea, ustedes, contarán con la información adecuada para identificar las facultades materialmente electorales del INE que desempeñan en el Instituto Nacional Electoral y los organismos OPLES, que por sus siglas los conocemos popularmente como los OPLES. Y sus aspectos de procedencia y competencia, así como las reglas de conocimiento y resolución, con el apoyo académico del análisis de algunos casos concretos. Además, tendrán información sobre las reglas de la justicia electoral en línea, que ahora pues se nos ha vuelto una prioridad, se nos ha vuelto algo muy trascendente. Pero entonces vamos a ver esto como objetivos. Ahora, el temario que aquí están ustedes ahora viendo es congruente con los objetivos que acabamos de identificar o de postular. Primero, ya saben, una introducción para que empecemos a ubicar la materia, a centrar nuestra temática. Y ya en lo que corresponde a los subtemas en sí, el primero está dedicado a ver qué es un acto de autoridad, su naturaleza jurídica. Nosotros los abogados es muy importante esto de la naturaleza jurídica de las distintas actuaciones, por ejemplo, de la autoridad. El segundo tema será facultades materialmente jurisdiccionales. Ayer anunciaba un poco esto porque vimos el recurso de revisión y está en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, como ya sabemos, pero pues resulta que el Instituto Nacional Electoral no es un órgano impartidor de justicia. El instituto es una autoridad que tiene una labor enorme, titánica, la de organizar nuestras elecciones, pero no es un lugar donde se imparta justicia. Sin embargo, hay situaciones de excepción y una de ellas es el recurso de revisión, donde vimos que el propio instituto revisa sus decisiones para ver que se apeguen a legalidad, simplemente que lo hace el órgano superior jerárquico. Bueno, entonces a eso se refiere esto de las facultades que son materialmente, o sea, en el fondo son jurisdiccionales, pero están ahora, por ejemplo, como dice en el numeral 3, en manos del Instituto Nacional Electoral o de los OPLES. Ya veremos en qué casos, cómo se llaman esos medios que pueden resolver el INE o los OPLES. Luego, el recurso de revisión lo mencionaremos, ya no lo estudiaremos, porque ya lo vimos en la sección pasada. Por cierto, no me fue posible por la mañana enviarles la presentación, pero seguramente el lunes les llegarán las dos, la de ayer y la de ahora que estamos presentando. Entonces, el recurso de revisión simplemente lo mencionaremos como parte de este bloque, pero ya no entraremos en el detalle, porque ya lo vimos. Luego veremos el recurso de inconformidad, que este sí es de los que, siendo jurisdiccionalmente impartidor de justicia, sin embargo está en manos de autoridad administrativa, como es el INE y los OPLES. La justicia
oral en línea es otro tema que tenemos que tratar concretamente. ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, Estoy viendo la imagen de ustedes. Vamos a estar pendientes. Le suplico a don Alex, que es nuestro moderador, que si algo sucede, me llame de inmediato telefónicamente. Bueno, y entonces veremos también análisis de casos concretos. Finalmente sacaremos conclusiones, que esas ya saben ustedes, pues que son. Ok, vamos a tratar de comunicarnos con el doctor para que pueda regresar, si no el mismo. Por lluvias en la Ciudad de México, al parecer la señal está muy inestable.
Entonces voy a volver a presentar. Y ya, ¿se ve? Bueno, muy bien. Entonces, miren, cuando se desconectó, estábamos observando el temario. Y ya en los últimos momentos decíamos, después de ver la justicia electoral en línea, que es el segundo tema a tratar, vamos a ver algunos casos concretos de lo que hemos explicado. Y desde luego las conclusiones, que ya saben que no son muy subjetivas, son las mías, a lo mejor coincidimos o a lo mejor no. Y entonces vamos a ver la introducción. El sistema electoral mexicano, desde el punto de vista de sus autoridades como entes públicos responsables de cumplir la función electoral especificada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, pues tiene en principio dos autoridades para ejercer esa función. O sea, uno se pregunta, ¿a quién le corresponde la obligación, voy a llamarle función, electoral en México? O sea, ¿quién es el responsable de ver las elecciones? Me voy al artículo 41, que ustedes ya saben, es un artículo esencial en la vida político-electoral del país. Ahí están los partidos políticos, ahí están las características del voto popular, ahí está el Instituto Nacional Electoral, en fin, ahí está diseñada, dibujada la vida electoral de México. Y entonces, ahí, entre las cosas que establece el artículo 41, entre las situaciones que establece, me dice que la función electoral, esa responsabilidad de llevar a cabo las elecciones, le toca al Estado. Es el Estado mexicano el que debe hacerlo, pero lo hace a través de un instituto, el Instituto Nacional Electoral. Y ya señala todas las características que debe tener ese instituto, los principios rectores que lo rigen, etcétera, etcétera. Y si yo voy viendo eso, y además el artículo 99 de la Constitución, donde está la definición, el concepto y la organización, la estructura y las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces puedo llegar a la conclusión de que en materia electoral hay dos autoridades. Una que es administrativa, que es el Instituto Nacional Electoral, y su réplica en las entidades federativas, que son los organismos públicos locales electorales, o sea, los famosos OPLES. Ahora, en materia jurisdiccional, para conocer, resolver las controversias que se lleguen a suscitar, incluso para calificar elecciones, entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a nivel federal, claro, y su correspondiente tribunal de cada una de las 32 entidades federativas. Ahora bien, esto es así porque se entiende por función administrativa electoral la que se refiere a la realización de diversas actividades que implican utilización de recursos públicos, toma de decisiones, implementación de infraestructura, conductas institucionales al servicio de la ciudadanía, desarrollo de procesos electorales y divulgación de datos y estadísticas en la materia. Todo ello vinculado esencialmente con la logística para hacer efectivo el derecho al voto activo, que es el que ejercemos los ciudadanos cuando escogemos nuestra opción política, o el voto pasivo, el que tienen los y las candidatas para que votemos por ellos. Entonces, si tú es administrativa esta labor que hace el instituto, porque se refiere a toda la logística. Por ejemplo, aquí dice conductas institucionales al servicio de la ciudadanía. Efectivamente, yo voy a los módulos del INE, por ejemplo, a que me den mi credencial para votar con fotografía, o bien que me la renueven, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya perdió vigencia o porque me la robaron. Entonces me tienen que atender.
Y también, por ejemplo, darnos a conocer con oportunidad los datos después de la jornada electoral. En fin, todas esas cosas las hace el instituto y son cuestiones administrativas donde no tiene que tomar en principio una decisión resolviendo una controversia. Entonces, son electorales sus funciones del INE, pero de carácter administrativo. En cambio, jurisdiccional, que también es una función electoral, pero de carácter o naturaleza jurisdiccional, la que corresponde a las actividades realizadas por los órganos de impartición de justicia, tendientes al conocimiento y resolución de las impugnaciones que en la materia se presenten por parte de los distintos actores políticos. ¿Esos quiénes son? Pues los ciudadanos, los candidatos, los partidos políticos, las coaliciones, los grupos vulnerables y varios más. Sí, todos los que puedas imaginar que caigan en esa situación de ser sujetos del derecho electoral. Entonces nos quejamos, yo me quejo de que no me quieren registrar mi candidatura, el señor se queja porque no fue bien atendido en los módulos ciudadanos y no le quieren dar su credencial. O sea, cada quien tiene distintas quejas y estas las va a conocer el tribunal por sus distintos medios de impugnación, el que corresponda a cada caso, y tomará decisiones. Entonces, eso sí es jurisdiccional. Ahora bien, cada acto de autoridad, esto es, cada actividad realizada por una institución pública, debe ser analizada por su naturaleza jurídica para determinar cuál es en sí su contenido, si es jurisdiccional o es administrativo. No te fijes nada más en quién está emitiendo ese acto o esa resolución, ve la esencia del asunto. Y puede haber cosas que sean administrativas y las esté desarrollando el tribunal y al revés. Pueden ser situaciones en que se tiene que impartir justicia y lo está haciendo el instituto, como ayer vimos el recurso de revisión. Naturaleza jurídica se refiere a las características, connotación, elementos esenciales y de existencia de un concepto, figura o institución. Fíjate que las personas que no son abogados, y quizás en esta audiencia hay personas que no lo son, cultivan otras áreas profesionales, no nos acaban de entender bien a qué me refiero con naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica es la esencia del asunto de que estemos tratando. En esencia, ¿qué es? Entonces yo me encuentro que, por ejemplo, la naturaleza jurídica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que se trata de una autoridad impartidora de justicia, o sea, una autoridad jurisdiccional. En otras palabras, en el tribunal se imparte justicia. Claro, se hacen muchas otras cosas más. Incluso ahorita yo estoy dando una clase frente a ustedes en un diplomado y esto no está impartiendo justicia a nadie. Y es parte del tribunal, porque la Escuela Judicial Electoral es una pieza de esa gran maquinaria que se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, sí, el tribunal realiza actividades que no son jurisdiccionales, pero su principal tarea, la razón de ser de que exista, es que imparta justicia en materia electoral. Ahora bien, de todo lo hasta aquí expresado, se entiende que independientemente del carácter que por sus funciones se le asigne a una autoridad administrativa o a una autoridad jurisdiccional, en el caso de la materia electoral, se debe analizar la naturaleza del acto que realice para determinar si este es administrativo o jurisdiccional. Y les decía, no te fijes que lo emitió el tribunal o que lo emitió el INE o los soples. Fíjate en qué asunto es, porque si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me firma un contrato de trabajo para permitir que yo trabaje en sus instalaciones, que yo sea parte de su personal, eso no es una función jurisdiccional, ese es un contrato de trabajo que estoy celebrando con el tribunal, donde está asignado mi cargo, mis responsabilidades, mis derechos laborales, en fin, pero que no tiene nada que ver con la impartición de justicia.
Entonces, fíjate que no te fijes en la autoridad que emitió el acto. Fíjate en el acto mismo. ¿Es jurisdiccional o es administrativo? Ahora bien, a la vez se entiende por acto de autoridad, porque ¿qué es un acto de autoridad? Un acto de autoridad es todo hecho, negativo o positivo, imputable a un órgano del Estado que tiene como elementos característicos unilateralidad, imperatividad, imperatividad y coercibilidad. Entonces, mira, un acto de autoridad es emanado de algún órgano del Estado y puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando me otorga, es negativo cuando me prohíbe, ¿sí? Entonces, viene de una autoridad y ese acto que realiza la autoridad tiene estas características. Es unilateral, porque ahí no hay acuerdo conmigo. O sea, no es como un contrato donde tú y yo nos ponemos de acuerdo. No, lo que hace la autoridad no necesita mi acuerdo, no necesita mi beneplácito. Es una decisión que toma la autoridad en forma unilateral. También es de imperatividad porque se impone. O sea, no hay, digamos, una relación de igualdad. No es como en un contrato donde tú y yo somos partes iguales. No, en este caso, una de las partes es autoridad y yo no soy autoridad, yo soy la persona gobernada o justiciable en el caso de que fuera el tribunal. Y es coercible porque se impone aun cuando yo no esté de acuerdo. Una vez que causa estado la sentencia de un juez, pues ya no queda a mi arbitrio desobedecer. ¿Por qué? Porque se me puede imponer la sanción o lo que haya resuelto el tribunal, aun cuando yo no esté de acuerdo. Entonces, ese es un acto de autoridad. De esto se desprende que pueden realizarse actos que sean en esencia, o sea, en su naturaleza jurídica, jurisdiccionales, y que sin embargo los lleve a cabo una autoridad administrativa, como en el caso que vimos ayer del recurso de revisión. Ahí se toma una decisión, se está impartiendo justicia, pero lo está haciendo una autoridad que no se debe encargar de eso, que tiene otras funciones. Ahora bien, también claro al revés, puede pasar que el tribunal realice actos, como te he puesto ejemplos, en los que no hay impartición de justicia. Por ejemplo, cuando contrata un servicio, por ejemplo, para que le hagan la limpieza en sus instalaciones. Entonces eso pues, no tiene nada que ver con la impartición de justicia, es un asunto meramente administrativo. Y sin embargo lo está realizando un tribunal. Ahora bien, entonces, una vez que hemos visto esto, tenemos entonces que la temática del diplomado o bien actos de naturaleza administrativa que realiza una autoridad jurisdiccional, como la compra de proveedores de elementos de papelería, cuando el tribunal pues entra en contrato con un proveedor y compra papel y materiales de papelería para su personal, pues no está realizando un acto de justicia, sino un acto meramente administrativo. Ahora bien, no obstante, en un Estado constitucional de derecho, toda actividad realizada por cualquier autoridad, sea administrativa o sea jurisdiccional, debe tener una base constitucional. Para nosotros la ley suprema, todos sabemos, es la Constitución. Y en consecuencia todo debe partir de ella, estar fundamentada en ella. Tanto en este caso que nos interesa, las funciones administrativas como las funciones jurisdiccionales del tribunal o administrativas del instituto. Es decir, que le otorgue la Constitución las facultades para poder realizar esos actos de autoridad. En caso contrario, que no hubiera fundamento, pues entonces serían actos de arbitrariedad y que serían combatibles procesalmente ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. Si el instituto se excediera en sus facultades porque no tiene fundamento constitucional o el tribunal también, pues esos actos serían absolutamente arbitrarios. Ahora bien, de aquí la necesidad en este diplomado, que ya sabemos que es un diplomado en Derecho Procesal Electoral,
Pues que debemos identificar las facultades que, siendo de naturaleza jurisdiccional, se tienen asignadas a las autoridades administrativas electorales, como es el INE y los OPLES, cada uno en su radio de acción que tiene. Ahora bien, actos de autoridad, su naturaleza jurídica. Como se ha expresado anteriormente, un acto de autoridad es todo hecho, negativo o positivo. El primero, el negativo, prohíbe. No hagas esto, no hagas lo otro. El segundo ordena. Tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Que es imputable a un órgano del Estado. Por ejemplo, pues el instituto o el tribunal. Cualquiera que sea su naturaleza, pueden ser órganos centralizados, desconcentrados, descentralizados o autónomos. No vamos a entrar en el estudio de la diferencia entre este tipo de órganos, porque esto es meramente de campo de derecho administrativo y no impacta sobre lo que estamos nosotros desarrollando esta tarde. Ahora bien, sus elementos característicos son, como vimos, son unilaterales porque la decisión de tales actos parte de la autoridad en forma exclusiva. O sea, no es a través de una transacción con el gobernado y la autoridad. La autoridad nunca se pone de acuerdo conmigo. Cuando da un acto de autoridad, lo que yo piense o lo que yo sienta, pues no tiene que ver. O sea, no está acordado, está ordenado, que es muy diferente. Ahora bien, es hiperactividad porque sus actos representan el poder del Estado. La palabra imperatividad viene de la palabra latina imperium, que significa poder o mandato. La autoridad no está en este caso negociando, está ordenando y lo puede hacer. Y es coercible porque se puede imponer aún contra la voluntad del destinatario, porque el Estado tiene la facultad de hacer prevalecer su decisión, claro, siempre que ésta esté sustentada constitucional y legalmente, que no admita alguna impugnación, por ejemplo, en otro ámbito de actividades, por ejemplo, el amparo. Pues si la autoridad es arbitraria y quiere imponer algo que no está constitucionalmente respaldado, pues tengo el recurso de acudir al amparo. Y así como el amparo, hay otros procedimientos por los cuales puedo combatir un acto arbitrario de autoridad. Ahora bien, consecuentemente, en el caso de la autoridad administrativa electoral, se presentan casos como los siguientes. Por ejemplo, inciso A, la autoridad administrativa, un acuerdo del Consejo General del INE que establece el calendario para desarrollar el proceso electoral federal. Cuando se inicia un proceso electoral, pues entonces hay un acuerdo del Consejo General del Instituto, que ya sabes que es la máxima autoridad en la institución, y determina las fechas en que se van a desarrollar ciertos actos de ese proceso. Por ejemplo, cuándo se va a iniciar, cuándo va a concluir, de qué día a qué día se hará los registros para precampaña, de qué día a qué día los de campaña, y de qué día a qué día se va a entregar el material ya para que los presidentes de casilla recojan su material para sus respectivas casillas. Entonces, ese calendario, que desde luego debe estar fijado con criterios legales, pues eso es una decisión del Consejo General mediante un acuerdo y se trata de un acto esencialmente administrativo. Ahí no hay impartición de justicia. Lo que hay es un ajuste de fechas. Por ejemplo, ahora que fue la pandemia tan dura, que estábamos todos pues prácticamente en claustro en nuestras respectivas casas, pues teníamos elecciones, por ejemplo, en los estados de Hidalgo y de Coahuila, y había que realizar las elecciones. Y estamos hablando del año 2020, cuando todos estábamos apanicados porque no había ni vacunas, ni sabíamos qué iba a pasar. Entonces, pues no se pudieron, el primer calendario que se había fijado, obviamente no se pudo obedecer.
Incluso se pensó, bueno, a lo mejor se tienen que cancelar esas elecciones y no quiero pensar el panorama que esto traería consigo. Bueno, pues el Consejo General tuvo que hacer ajustes y ajustes y finalmente se logró en medio de la pandemia, claro, tomando todas las precauciones que exige el sentido común, ya ni siquiera las autoridades médicas, pues lograron nuestros amigos de estas dos entidades llevar a cabo sus elecciones. Y muy bien, o sea, se acudió la gente y todo se desarrolló pues dentro de lo esperado. Pero entonces cuando se hace ese calendario, pues eso es un acto meramente administrativo. Ahora bien, pero ¿qué pasa si el Consejo Local del Estado de Chiapas, es un ejemplo, resuelve un recurso de revisión interpuesto por un partido político en contra de un acto emitido por un consejo distrital en la ciudad de Tapachula? Como lo vimos ayer, este sería un ejemplo de la clase de ayer. O sea, el Consejo Distrital de Tapachula realiza un acto o toma un acuerdo que se lo van a impugnar en el Consejo Local del Estado, en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, ahí se tomará una decisión ya para confirmar, para modificar o revocar lo que se hizo en Tapachula. Ese es un acto esencialmente jurisdiccional, aunque lo están emitiendo autoridades administrativas, porque son órganos del Instituto Nacional Electoral. ¿Se acuerdan ustedes de un autor clásico en la ciencia política, Montesquieu? Él tiene muchos libros, pero el que me interesa destacar esta noche es El espíritu de las leyes. Ese libro nos trata, entre otras muchas cosas, la división de poderes, los famosos poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y ya ves que nuestro país toma ese modelo, tenemos tres poderes. Yo me imagino que si ustedes alguno tiene, digamos, inclinación a la política, se imagina tener algún día un cargo político, pues este libro debe ser como libro de cabecera, libro de buró. Seguramente lo tienes y todo subrayado y con notas, porque todo buen político debe conocer el espíritu de las leyes, que se escribió entre los siglos XVII y XVIII, o sea, entre 1600 y 1700, pero que sigue siendo clásico. ¿Y por qué estamos citando a Montesquieu? Pues precisamente por eso, porque él es el que nos habla de los tres poderes. Algunos muy quisquillosos en la doctrina jurídica dicen, mira, no son poderes, son facultades. El poder es uno solo, el poder del Estado. Lo que en realidad se divide son las facultades. Bueno, no entremos en esa situación tan delicada ya, porque no afecta a nuestro interés para la clase de hoy. Pero lo que sí debemos decir es que un poder determina el contenido de la normatividad que debe regir a la sociedad. Ese es el poder legislativo. Otra administra los recursos y orienta políticas. Ese es el ejecutivo. Y finalmente uno más que ejerce justicia en casos concretos. Entonces, ese es el poder judicial. Ahora bien, en realidad se trata de divisiones de funciones, no tanto de Estado, de poder, porque el poder es uno solo. En México, la división de poderes se estableció desde la Constitución de 1812, la de Cádiz, cuando todavía éramos parte de la monarquía española. Ya nos habíamos levantado en armas 2 años atrás con el señor cura Hidalgo, pero en 12 todavía éramos colonia de España. Y también se repite esa idea en 1814 en la Constitución de Apatzingán del caudillo don José María Morelos. Y a la fecha se postula en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, la práctica de sus funciones cotidianas de cada uno de los tres poderes hace necesarios la realización de actividades materialmente diferentes a la naturaleza que políticamente se les atribuye en forma original. Es decir, tenemos la división de poderes impactada en nuestra Constitución,
pero las cosas no son tan tajantes como decir aquí está lo negro, aquí está lo blanco y aquí está lo azul, como si fueran colores de un pabellón o de una bandera. No, hay momentos en que lo jurisdiccional toca un poco lo administrativo y al revés, lo administrativo puede tener funciones jurisdiccionales. Se entiende por función materialmente jurisdiccional la aplicación de diversos mecanismos procesales establecidos por el sistema jurídico nacional, a través de los cuales las y los justiciables pueden resolver controversias entre ellos o entre estos y el Estado, por razón de enfrentar puntos controversiales de intereses. Entonces, cuando tú y yo, como ciudadanos, o yo, partido político, contra las decisiones del Instituto Nacional, pues tenemos diferencias, tenemos confrontación, litis, pues podemos acudir a la vía jurisdiccional. Se ha definido también a la función material, a la facultad materialmente jurisdiccional, como el poder que a la vez es un deber del Estado político moderno, emanado de su soberanía para definir mediante organismos adecuados los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares y entre estos y el Estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico. Nada más imaginemos por un momento qué sería si no tuviéramos tribunales, jueces, poder judicial. Pues todo lo tendríamos que resolver a golpe y porrazo, ¿verdad? Porque pues cuando tienes un interés controvertido con otra persona, por ejemplo, tú dices, es mi terreno y lo digo, no es cierto, es mío. Pues como no habría un órgano a quien acudir para que decidiera, pues nos tendríamos que liar a golpes o a armas abiertas porque pues no hay de otra, no tenemos otra forma de dirimir. Entonces, no, tenemos instituciones como son los impartidores de justicia. Se trata de un ejercicio soberano que se constituye en un monopolio del Estado. El Estado es el que debe hacer justicia, dado que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Yo no puedo ir a golpear a un individuo porque no me paga lo que le presté. Entonces, ¿quién dice que no puedo hacerme justicia yo solito? El artículo 17 de la Constitución. Léanlo ustedes con calma y en uno de sus párrafos dice que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Entonces, ¿quién va a hacer la justicia? ¿A quién le vamos a encargar esa función? O sea, esa actividad, pues al Estado. En tal virtud, esta función implica la creación, organización y funcionamiento de órganos de diferente jerarquía, especializados en los procedimientos de las diversas áreas del derecho: jueces, tribunales civiles, penales, administrativos, fiscales y, bueno, también electorales, por ejemplo. En otras palabras, la función jurisdiccional implica que una autoridad competente resuelva una controversia que le llamamos litis, por eso se habla de litigar o de litigio, planteada. Efectivamente puede ser positiva o negativa ante las partes en pugna. Entonces, la autoridad a veces le da la razón a uno y en ocasiones a otro. Ahora bien, las autoridades electorales mexicanas, formalmente administrativas, son el INE y los soples. Su base constitucional se encuentra para el INE en el artículo 41, base 5, apartado A, que lo determina como un organismo público autónomo. Esa es la naturaleza jurídica del INE. Si alguien me preguntara cuál es la naturaleza jurídica del instituto, pues la da el 41 en esa parte que leímos, en la base 5 de apartado A, y la define como un organismo público autónomo. Esa es su naturaleza jurídica. Dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios e integrado con la participación del Poder Legislativo de la Unión y los partidos políticos nacionales y la ciudadanía. Además, el INE es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. Entonces,
El INE sí tiene base constitucional. ¿Se acuerdan que les dije? Toda autoridad debe estar fundamentada, cimentada en la Constitución. Pues el INE sí, ya lo encontramos. Ahora vamos a ver los soples. Los soples los encuentro en el mismo artículo 41 de la Constitución, base 5, apartado C. Ahí se dice, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales. Bien, entonces, sí, la Constitución contempla a los soples. Ahora bien, el INE, al INE, además, en la Constitución está, ya lo vimos, pero también está regulada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Le asigna entre sus muchas situaciones o atribuciones la de conocer el recurso de revisión. Quiere decir que cuando la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral regula el recurso de revisión, pues no está realizando algo indebido, porque también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que el INE tiene facultad y va numerando una cantidad enorme de funciones, pero en un momento dado dice que también tiene facultad para conocer y resolver el recurso de revisión que vimos ayer. Dicho recurso es un medio de impugnación en materia electoral que se encuentra regulado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. ¿Se acuerdan que ayer vimos los artículos que regulan en esa ley? Son 5 nada más los que regulan el recurso de revisión. Ahora bien, de hecho, es el primero, ese recurso el primero que regula esa ley. ¿Se acuerdan que les dije? Después de las reglas comunes, enseguida empieza a regular uno por uno los medios de impugnación y el primero que le toca el turno es al recurso de revisión. Ahora bien, en este caso, es el único de los recursos que están en la ley de medios que es de carácter administrativo, como lo vimos ayer, porque conoce y resuelve el Instituto Nacional Electoral, ya sabemos que en un órgano superior. Bueno, una situación especial es la que se deriva del régimen sancionador electoral. Dentro del mundo procesal electoral tenemos un sector importantísimo, el de el régimen del sancionador electoral. ¿Y en dónde está ese régimen? ¿Dónde están esas vías impugnativas sancionadoras electorales? Bueno, esas están en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, ahí hay un capítulo que habla de los regímenes, el régimen sancionador electoral y disciplinario. Está regulado en los artículos 440 a 486. Son casi 40 artículos dedicados a esos procedimientos sancionadores. El artículo 440 señala que las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores bajo determinadas bases. Y ahí señalan las bases. Quiere decir que lo que hace la federación en materia de procedimientos sancionadores o administrativos sancionadores se replica en las entidades federativas. Si voy a las leyes locales de cualquier entidad, me voy a encontrar también un régimen administrativo sancionador. El artículo 441 indica la aplicación supletoria de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Te dice, si no encuentras un procedimiento específico, no tienes una regla para el proceso específica, toma como ley supletoria la ley de medios. El 442 a 458 primero enlista a los sujetos de responsabilidad por infracciones a la legislación electoral.
nos dice quiénes pueden infraccionar la ley en materia electoral. Y están los partidos políticos, las agrupaciones políticas, los aspirantes, precandidatos, candidatos independientes, ciudadanos, cualquier persona física o moral, observadores y organizaciones de observadores, autoridades federales electorales, es decir, locales, municipales, etcétera, notarios públicos, extranjeros, concesionarios de radio y televisión, organizaciones de ciudadanos, organizaciones sindicales y patronales, ministros de culto y agrupación religiosa, los demás sujetos obligados legalmente. Si tú ves esta lista, que nada más de leerla ya nos cansamos, pues uno cae en la cuenta que todos podemos ser infractores de la ley. Pues ahí estamos todos. Y si todavía alguno de nosotros no está especificado, al final dice los demás sujetos obligados legalmente. Pero además el inciso D dice ciudadanos o cualquier persona física o moral, que es lo único que puede haber, personas físicas y personas morales. Entonces ahí estamos todos, tú, ella, aquella, todos estamos. Cualquiera de nosotros puede infraccionar la norma electoral. Estamos todos. Claro, cada quien la puede infraccionar de distinta manera. No es lo mismo lo que puede hacer un notario público que lo que puedo hacer yo como ciudadano. Pero fíjate, prácticamente estamos todas las posibilidades como posibles infractores. El 442 bis, cuando veas que es bis, se trata de una reforma que para no mover todos los numerales, simplemente repetimos el numeral correspondiente, el más cercano, y le ponemos bis. O ter, si ya es el tercer artículo desprendido de una reforma. Los 442 bis especifica lo referente a la violencia política contra las mujeres por razón de género. Este asunto ha cobrado relevancia especial de hace unos 2-3 años para acá y ahora está como eje transversal en todo lo electoral, así lo dispone el artículo 41 de la Constitución, todo lo referente a evitar y en su caso sancionar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Los artículos 443, 453 van indicando en cada caso los sujetos que están enlistados sus posibles conductas infractoras. O sea, en ese grupo de artículos nos va diciendo, mira, ministros de culto pueden infraccionar cuando en ejercicio de su ministerio hablan de esto o hacen aquello. Y ahí nos explica qué puede hacer un ministro de culto violando la norma electoral. Ahora, los notarios podrían hacer esto y esto. O sea, va señalando de todas esas personas que enlistó antes, nos va indicando qué es lo que pueden hacer como notarios, como ciudadanos, como partidos políticos, etcétera. Los artículos 456 a 458 a su vez van señalando la gama de sanciones que pueden aplicarse en cada caso y las reglas para la individualización de esas infracciones. Entonces, es muy curioso porque está muy fraccionado. Primero me enlista todos los que podemos infraccionar. Luego me enlista qué conductas podemos realizar infraccionando, según cuál es nuestra categoría. Somos candidatos, somos ciudadanos, somos ministros de culto. Y luego en otra parte nos va diciendo, si hace esto, se le sanciona de tanto a más cuanto, ¿sí? Entonces, pues debería estar todos unidos, pero bueno, se va dividiendo en estos artículos. El artículo 459 y 463 establecen las reglas para el procedimiento sancionador, en donde se manifiesta en el 459 que son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador, Consejo General, Comisión de Denuncias y Quejas y Unidad Técnica Electoral y la Secretaría Ejecutiva del Consejo General. Si tú observas todas esas tres autoridades, en esencia no son jurisdiccionales.
son partes del Instituto Nacional Electoral, son órganos de autoridad administrativa y sin embargo van a determinar una infracción para ti, para ella, para el ministro de culto, para el notario público, etcétera. Ahora bien, igualmente se ordena que las juntas ejecutivas locales y distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, fungirán como órganos auxiliares para la tramitación de los procedimientos sancionadores, excepto si se impugna propaganda política electoral impresa o pintada de bardas, o bien actos anticipados de precampaña y campaña, en que la conducta infractora esté relacionada con ese tipo de propaganda, en cuyo caso las juntas deberán llevar a cabo todo el procedimiento, dice el artículo 474 de la ley que estamos analizando, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, juntas ejecutivas locales o distritales, las que están en cabecera de los estados, en la capital, son las ejecutivas locales, o en la cabecera del distrito electoral, como son las juntas distritales, también en un momento dado pueden resolver ese tipo de infracciones. Y tanto una junta como otra, la local y la distrital, no son órganos de justicia, son instituciones que están dentro del instituto. Ahora bien, 460 se refiere a las notificaciones, 461 a las pruebas que pueden presentar. Fíjate, va a haber pruebas. Y el Consejo General o el Consejo Local, etcétera, van a valorar las pruebas. Y valorar la prueba es una función de un juez. Yo como ciudadano simplemente no puedo valorar pruebas, por muy jurista que sea. No tengo la autoridad para valorarlas. Quien valora son los jueces. Entonces, ahí tienes un ejemplo de que se trata de una función eminentemente jurisdiccional que, sin embargo, está en manos de una autoridad administrativa. Ya en el 463 habla de la acumulación cuando hay asuntos que tienen un hilo común, un hilo conductor común, puedes acumular varias situaciones en un mismo expediente. 463, mira, aquí es bis, producto de una reforma, y todavía, tal vez en esa misma reforma, un ter. O sea, se añadieron 3 artículos y para no correr toda la numeración posterior, simplemente se pone bis, se pone ter. Señala lo referente a medidas cautelares. ¿Qué podemos hacer para evitar una de dos? O que se siga cometiendo la infracción o que no se vaya a cometer. Caso de las mujeres, ¿para qué esperamos a que sea violentada la mujer? No tiene caso, si estamos viendo el peligro, pues mejor antes de que realmente llegue a materializarse hay que tomar medidas cautelares y de reparación para los casos de violencia contra las mujeres en razón de género. Los artículos 464 a 468 regulan el procedimiento sancionador ordinario y el 470 a 477 el especial sancionador. Por sus siglas lo conocemos al ordinario como POS y al especial sancionador como PES. Entonces, en el ambiente de la justicia electoral, cuando tú hablas de un POS o de un PES, ya sabemos que estás hablando del procedimiento ordinario sancionador o del procedimiento especial sancionador. Pero, ojo, aquí quisiera que ustedes pusieran mucha atención. El primero que está aquí, el procedimiento sancionador ordinario, el POS, todo el trámite, sustanciación y hasta la resolución corre a cuenta del Instituto Nacional Electoral. No interviene una autoridad que no sea órgano del instituto. Claro, contra lo que ahí se decida, podemos impugnar ante el tribunal, pero ya sería otra situación. Pero todo el procedimiento, hasta su sanción, hasta la determinación de su sanción, hasta la resolución,
va por cuenta del instituto en sus distintos órganos. Y en cuanto al procedimiento especial sancionador, es muy curioso, porque la primera parte la lleva a cabo el instituto, ¿sí? Y de ahí pasa a resolución del tribunal, precisamente en una sala específica, la sala regional especializada. Y también dentro de todo ello, arriba de todo eso, está la potestad de la sala superior a la que se puede recurrir en determinados momentos de ese PES. Entonces ahí sí la ingeniería está muy compleja. Parte lo tramita y lo va a sustanciar el instituto. La resolución no la va a hacer el instituto como si lo hace en el POS. En el PES pasa a la sala regional. Sala regional va a resolver. Sobre lo que resuelva, cabe ir en recurso de revisión del PES ante sala superior, donde ya terminaría la impugnación. Lo que diga sala superior ya no admite una instancia más. Pero en todo momento puede, si está sucediendo algo que no está de acuerdo a las partes, pueden acudir a la sala superior. Entonces, fíjate, ahí sí se mezcla totalmente, ahí los colores, como te decía, no son como en la bandera, rojo, blanco, verde, y tajante, así aquí termina el barro, el verde, empieza el blanco y luego el rojo. No, hay lugares de esfuminio, por así decirlo, en donde un poquito se aleja de un color y entra al otro. Cuidado con pez y por. Ahora bien, se observa en el procedimiento sancionador electoral que presentan dos áreas de desarrollo en el procedimiento sancionador. La etapa en sede administrativa, que se refiere a la recepción de la denuncia o queja, la admisión, la tramitación, la apertura del expediente, la investigación, el emplazamiento, el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos, y en el caso la determinación y aplicación de medidas cautelares, desarrollada la cual se debe turnar el expediente al Tribunal Electoral para que tenga efecto la siguiente etapa: la resolución en sede jurisdiccional ante la Sala Regional Especializada, en tanto que el POS lo resuelve finalmente el Consejo General del INE. Hay que ver el artículo 469. De todo lo actuado por el INE en sus órganos competentes, la toma de decisiones que afectan a la esfera jurídica en materia jurisdiccional de las partes involucradas en este tipo de procedimientos es lo referente a: 1. La admisión, desechamiento, improcedencia, sobreseimiento de la denuncia o queja, y la determinación y aplicación de medidas cautelares. Eso se hace en la sede del instituto. Acuérdate que siempre está arriba el tribunal. En un momento en el que no estemos de acuerdo con la decisión que se tome, el tribunal tendría su intervención. El 466 dice que la queja o denuncia será improcedente cuando verse sobre violaciones de normatividad interna de partido político y el denunciante no acredite su militancia o su interés jurídico, no se hayan agotado las instancias internas del partido, se trate de hechos imputados a la misma persona y existe ya resolución de Consejo General y no se haya impugnado ante el tribunal, o ya lo confirmó, y se denuncian actos en los que el INE no es competente. Entonces aquí esta lámina me está diciendo, de acuerdo al artículo 466, cuando alguien que quiere interponer un procedimiento sancionador presenta una queja o una denuncia, y en qué momento se puede desechar esa denuncia. Por ejemplo, veamos la última opción, la D. Dice: si se denuncia actos en los que el INE no es competente. El INE dice: mira, esto que me estás diciendo no es de mi competencia, por eso tengo que desechar.
ve a otra instancia, tal vez al tribunal, que sí tiene competencia para conocer lo que tú dices. No te estoy ni dando la razón ni negándotela. Solamente estoy diciendo que no puedo conocer del caso porque lo que tú me estás pidiendo no tengo competencia, no tengo facultad para conocer. Bueno, pues ahí cabría entonces desechar. Causales de sobreseimiento. O sea, si se admitió la queja o denuncia, pero va a quedar sin efecto, se va a sobreseer. Ese es un término que usamos los abogados. ¿Y cuándo procede sobreseimiento? Admitida la queja o denuncia, sobrevenga una causal de improcedencia que la ley establece cuál. El partido político que presentó la queja o denuncia pierde su registro. Un partido presentó la denuncia, pero perdió su registro después, cuando todavía no se había resuelto esa denuncia. Ya no tiene caso continuarla, pues ya no existe ese partido. O el denunciante se desiste, va ahí fehacientemente ante el órgano y dice, yo sí presenté esa denuncia, pero me vengo a desistir. Ya no quiero seguir esto. Bueno, pues en estos casos ya se había admitido, entonces en este caso se sobresee. En pocas palabras, se archiva, ya no va a tener efectos. Causales de desechamiento en un procedimiento especial sancionador, de los que parte conoce el instituto y otra parte la resuelve el tribunal. Acuérdense que el POS todo lo conoce y resuelve el instituto, en tanto que el PES solamente el instituto da los primeros pasos, pero ya la resolución queda en manos del tribunal. Entonces, en el PES, la denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría General, sin previsión alguna, cuando la denuncia no reúna requisitos. Se pidió, por ejemplo, que venga firmada y no firmaron. Los hechos denunciados no constituyen violación en materia de propaganda político-electoral. Son otras cosas que se deben ver en otras vías. No se aportan ni ofrecen pruebas. Nada más está la denuncia, pero no hay una prueba que lo apoye. La denuncia sea evidentemente frívola, o sea, no quiere llegar a nada, simplemente es ganar tiempo o desprestigiar al denunciado, no conduce a nada, no va a tener ningún resultado. En estos casos se desecha. En estos casos se debe notificar a la brevedad posible al denunciante y a la sala regional especializada. La sala regional especializada ya sabe qué pasó, porque acuérdate que cuando se presenta un medio impugnativo, la autoridad debe de inmediato avisar a la que va a resolver. Entonces aquí así pasa. A la secretaria, a la sala regional especializada, hay que decirle, oye, me llegó esta denuncia. Entonces yo voy a darle sustancia a todo esto, voy a hacer una serie de pasos que me indica la ley y en su oportunidad te lo voy a tener que mandar. Pero tú ya estás avisada. Bueno, si yo decido que se debe desechar porque está en alguna de estas causales, pues te debo avisar a ti, sala, porque arriba de nosotros está la sala viendo que todo esté perfectamente adecuado a la ley. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley de Medios, en su artículo 109, dice que procede el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, o sea, del PES, en contra de las sentencias dictadas por la Sala Regional Especializada. Acuérdate, el PES lo inicia a tramitar y sustanciar el instituto, pero luego lo pasa a la Sala Regional Especializada, que va a resolver. Contra esa resolución cabe que yo me vaya en este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador ante Sala Superior, quien ya tendría la última palabra. También respecto a medidas cautelares que se tomaron o no se tomaron. Si, por ejemplo, en el caso de violencia contra mujeres por razón de género no se toman medidas cautelares, se puede inmediatamente ir a la sala superior
directo a la sala superior, no a la regional, y entonces manifestar que no se han tomado medidas cautelares cuando debieron haberse tomado. Porque, vuelvo a repetir, en este caso es un asunto prioritario. No tenemos que esperar a que la mujer sufra violencia, ¿verdad? Se trata de que se está precisamente ventilando la posible violencia a sus derechos, pues de inmediato debemos tomar medidas de precaución, las que sean del caso, claro. Y también cuando se desechó, ¿te acuerdas que el instituto puede, entre sus primeros pasos, desechar la denuncia? Bueno, en este caso, si la persona que denunció no está de acuerdo al procedimiento de recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, y ya la sala pues dirá lo que corresponda a su interés, lo que vea que es particularmente lo que debe hacerse. A su vez, en lo tocante o lo resuelto en el POS, que todo lo conoce y resuelve el instituto, cabe el recurso de apelación, porque finalmente es una decisión de Consejo General, y yo ayer te dije que cuando las cosas llegan hasta el Consejo General, pues el Consejo General lo que resuelva puede después continuar la cadena impugnativa a través del recurso de apelación. Pues aquí es el caso. El que resolvió fue el Consejo General, el que decidió además qué sanción se iba a aplicar. Contra eso, la persona a la que le van a aplicar esa sanción, pues puede ir, claro, al tribunal, a la sala superior, ahí le van a resolver su recurso de apelación. Es su última oportunidad para aducir lo que a su derecho convenga. Con ello se cumple el principio de que todo acto o resolución de autoridad administrativa electoral puede impugnarse para ser resuelto por la autoridad jurisdiccional. Nota: lo referente al procedimiento sancionador electoral se analizará en la sesión 9 de este mismo diplomado. Pues no estoy muy seguro que esté en la 9, pero seguramente tú vas a tener clases sobre el procedimiento sancionador electoral, el POS y el PES. Por eso aquí lo he visto así a rajatabla, ¿verdad? Como en visión de helicóptero. Cualquiera dirá, oiga, pero no nos ha puesto algunos casos especiales, no hemos visto jurisprudencia. Sí, porque esto en tu diplomado tiene unas clases dedicadas nada más a eso. Entonces aquí ya adelantaste mucho, porque ya tienes incluso artículos desglosados de qué tratan. Y tú ya sabes, cuando vayas a ver ese tema, pues vete a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y ya cuando llegue el momento de la sesión sobre PES y POS, pues ya tienes un panorama muy avanzado. Ya en su momento te darán los detalles finos, digamos, de estos medios. Ahora, dentro de los procedimientos sancionadores, hay un régimen de la responsabilidad de los servidores públicos del INE. Concretamente, las personas, hombres o mujeres, que desempeñan sus funciones en el INE pueden caer en actos de responsabilidad. ¿Y dónde encuentro qué dice sobre ese punto la ley? Pues desde luego en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los artículos 478 a 486. Ahí está todo lo de los servidores públicos y sus posibles infracciones. Como servidores caen en responsabilidad y cómo se lleva a cabo el conocer su caso y sancionarlo. El artículo 479 señala 11 causales de responsabilidad de servidores públicos del INE. Para tales efectos, el órgano interno de control, hay un órgano interno de control en el INE, se sujetará al régimen de procedimientos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces aquí ya no se va a tocar nada de lo electoral, sino es una ley que regula toda la responsabilidad
de los que somos servidores públicos administrativos. La organización, funcionamiento y atribuciones del órgano interno de control es que el que se va a encargar de este régimen para los servidores del INE, se regula en los artículos 487 a 493 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Fíjate, si estudiamos en la escuela donde te dejaban tareas, ¿te acuerdas que era fascinante? Cuando en secundaria se te juntaban tareas de 4 o 5 profesores y estabas toda la tarde. Tú querías ver el fútbol, pero no, tenías que hacer tu tarea. Pues si estuviéramos en esos buenos tiempos, y digo buenos porque eras muy jovencito, no te dolían las piernas, estabas en toda tu capacidad de hacer travesuras, pues yo te dejaría como tarea la lectura ya no digas que aprenderlo o memorizarlo, que lo leyeras. Pero sé que tu tiempo es oro y ya lo harás cuando sea conveniente, pero por lo pronto esto te sirve como un acordeón. ¿A dónde te debes dirigir? ¿A qué artículos? Ahora, la Ley General de Responsabilidades fue publicada en el Diario Oficial el 18 de julio de 2016. Su última reforma data de 22 de noviembre de 21, o sea, del año pasado. En ella el procedimiento de responsabilidad administrativa se regula en los artículos 111 a 229. O sea, ahí sí son muchos artículos, porque ahí entra en el detalle del subdetalle. Sobre lo resuelto en este tipo de procedimientos, es procedente el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del INE, siempre que la esencia de la impugnación sea de carácter laboral. Por ejemplo, yo pues realicé actos que no son adecuados y yo soy servidor del INE. Fui desde luego sujeto a un procedimiento de estos que dicen de responsabilidad. Y entonces me afectaron de muchas maneras, me aplicaron sanciones, me van a aplicar sanciones. Algunas de ellas tocan mi carácter de trabajador, mis prestaciones laborales, y no estoy de acuerdo. O sea, ya está visto que cometí la infracción y que varias de las sanciones que me están poniendo son correctas, pero hay unas que no deberían haber tocado esas partes que son de mis derechos laborales. Bueno, en este caso, pues yo podría todavía defenderme, ahora sí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ese juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del INE. Está en la ley de medios. Nada más me advierten una cosa, que lo que vaya yo a impugnar sea de carácter estrictamente laboral. O sea, que no entre en el asunto de la responsabilidad de lo que hice, porque eso ya lo juzgaron, eso ya está juzgado y no compete al tribunal conocerlo. Pero si se trata de que te hicieron, pues, por ejemplo, un finiquito, una liquidación, y no estás de acuerdo con eso, pues eso sí lo puedes ir a llevar al tribunal. Pero como ves, ahí ya no estoy hablando de lo que pasó o lo que yo hice que provocó mi despido, sino que estoy diciendo que no me están entregando todo lo que tengo en derecho, al margen de la falta cometida. Ahora bien, veamos tesis del tribunal. Por ejemplo, esta que es la 128 del año 2001. Dice juicios laborales en materia electoral respecto de servidores del Instituto Federal Electoral. Así lo dice porque ve el año 2001. En aquella época no estaba el INE. Únicamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede tramitarlos y resolverlos sin que lo actuado y decidido en un juicio de garantías la pueda vincular. A lo mejor esta persona ya recurrió al juicio de amparo, porque es cuestión laboral, no electoral. Bueno, a lo mejor ya hay una resolución al respecto en algún aspecto. Esa resolución no debe vincular o constreñir al tribunal, que actuará en pleno ejercicio de sus facultades y en la esfera de actividad que le compete. Ahora, hay un documento que se llama Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional,
y del personal de la rama administrativa. Este documento, este estatuto, rige al INE. Tú lo puedes encontrar en línea. Ahora bien, en este estatuto se establece el procedimiento laboral sancionador. Así se llama, procedimiento laboral, el laboral sancionador, es el PLS, tendiente a desarrollar una serie de actos por parte de la autoridad competente del instituto y terceros para determinar posibles conductas y, en su caso, imposición de sanciones a las personas denunciadas cuando se incumplan obligaciones y se acrediten prohibiciones a su cargo o que se infrinjan normas constitucionales, legales, estatutarias, reglamentarias o de acuerdos, convenios circulares, lineamientos y demás normativas, sin perjuicio de lo establecido en otro tipo de responsabilidades. Este procedimiento se regula en el estatuto en sus artículos 307 a 357. Por ejemplo, el 313 instituye el procedimiento a la Dirección de Justicia y lo resuelve el titular de la Secretaría Ejecutiva, la que también, de ser el caso, lo ejecuta. Son pues dos autoridades del instituto las que intervienen, la instructora y la resolutora. O sea, una autoridad va a eh, establecer el expediente, llenarlo de los documentos que debe contener, y otra, la Secretaría Ejecutiva, es la que va a resolver. Ahora bien, puede iniciarse de oficio o a petición de parte. Las posibles sanciones son amonestación, suspensión, destitución y sanción pecuniaria. O sea, lo más bajito que puede haber es que me den una regañada, amonestación. Lo más grave sería la destitución del cargo y tal vez hasta una sanción pecuniaria. No debe confundirse con el juicio de inconformidad. Cuidado, porque este es un recurso de inconformidad. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del recurso, porque el juicio de inconformidades es jurisdiccional, está en la ley de medios y ya más o menos sabemos de qué se trata. Yo te lo dije ayer sin que fuera tema de la clase. Te dije que mediante el juicio de inconformidad vamos a impugnar las irregularidades que surgieron en el proceso electoral, sobre todo el día de la jornada electoral. Pero ese es el juicio, pero este no dice juicio, dice recurso. El recurso de inconformidad, que no debe confundirse con el juicio de inconformidad que se encuentra regulado en la ley de medios, que es de la competencia de las salas del tribunal y que será estudiado más adelante en este diplomado. Este recurso, el de inconformidad, está regulado en los estatutos que me he mencionado antes, en los artículos 358 a 368. Dice el 358 que el recurso de inconformidad es el medio de defensa que se puede interponer para controvertir las resoluciones emitidas por las autoridades instructora y resolutora del procedimiento laboral sancionador, al que me referí antes, y tiene por objeto revocar, modificar o confirmar los actos o resoluciones impugnadas. Entonces regreso, acuérdate, hay un procedimiento laboral sancionador. Lo van a conocer y resolver las autoridades del instituto. Contra eso, el afectado por la resolución puede interponer este recurso de inconformidad. Ahora bien, consecuentemente se vuelve una segunda instancia respecto del procedimiento laboral sancionador. Primero te vas al procedimiento laboral sancionador y si ahí te encuentras afectado por lo que se decidió, cabe tu recurso de inconformidad. Puede ser interpuesto por quien tenga interés jurídico. Autoridades competentes son la Junta General Ejecutiva si se combate una resolución del secretario ejecutivo. También cuando la autoridad instructora decrete el no inicio del procedimiento o su sobreseimiento, o en contra de la negativa de cambio de adscripción y rotación.
A lo mejor eso fue lo que originó todo. Tú prestas tu servicio en el INE, pero estás en Chihuahua y te quieren pasar a Quintana Roo y a ti no te conviene. Y entonces esto llevó hasta la situación que estamos hablando. Ahora bien, el Consejo General, respecto de los acuerdos para cambio de adscripción o rotación, siempre que se trate de una resolución de fondo, si se trata de un desechamiento o sobreseimiento, resuelve el secretario del Consejo General. Tratándose de ese procedimiento laboral, solo se ofrecerán y admitirán pruebas supervenientes, o sea, nada más las que ya obran en el expediente. Y esas supervenientes, esas que aparecieron después, solamente que realmente sean supervenientes, que las partes no tenían noticia de su existencia. Se debe resolver ese recurso de inconformidad en un plazo de 25 días hábiles siguientes a la fecha del cierre de instrucción. La dirección jurídica del instituto debe notificar a las partes y autoridades vinculadas con el caso. Entonces, como ves, pues ya resultó que el instituto tiene muchísimos casos que son jurisdiccionales y ya sabemos que el INE es autoridad administrativa. Ahora vamos a ver los soples. Los soples, el libro quinto de los estatutos regula las labores de los soples en los artículos 369 a 460. A su vez, en artículos posteriores, el estatuto establece el régimen de disciplina de los soples. El procedimiento laboral sancionador local se regula en los artículos 461 a 477. El 461 dice que su objeto es establecer las disposiciones que se deberá observar por los soples en los procedimientos laboral sancionador y recurso de inconformidad. O sea, lo que pasa en el instituto, que hay un procedimiento laboral sancionador y sobre lo que ahí se decida hay un recurso de inconformidad, pues se replica en los estados. Y entonces quien conoce y resuelve es el OPLE correspondiente, el OPLE de Michoacán o de Oaxaca. Cada OPLE deberá emitir la normatividad correspondiente. Horror, porque entonces aquí está dándole al OPLE una facultad eminentemente legislativa. Ahora sí te quedaste como anonadado, ya no vas a poder dormir esta noche, porque además de tener función jurisdiccional, ¿qué crees? También tiene legislativa. Bueno, así están las cosas, ¿verdad? No te sientes afectado. Ahora, el procedimiento laboral sancionador es de naturaleza laboral y para conocerlo, sustanciarlo y resolverlo, se respetarán las garantías de audiencia y legalidad. Claro, esto no implica que el afectado por un procedimiento laboral sancionador no se le escuche y se le venza en juicio. No pueda presentar sus pruebas y estas deban ser valoradas. No, se cumplen todas las reglas del debido proceso, por supuesto. La dirección jurídica del instituto registrará las resoluciones de estos procedimientos. Los lineamientos que emita el OPLE serán validados por esa dirección. Entonces ya encontramos que hay ciertos asegúnes, por decirlo de una manera popular. Sí, los soples pueden establecer lineamientos, pero se los va a revisar la dirección jurídica del Instituto Nacional Electoral, para ver que estén jurídicamente adecuados. O sea, esa facultad que nos causó tanto ruido, pues tiene la posibilidad de ser revisada por la dirección jurídica del instituto, no del OPLE. Y ella es la que podrá decir si está pegada a derecho. Eso es muy interesante porque pues no van a realizarse actos indebidos o que no respeten las reglas del debido proceso. En función de su actividad técnica y operativa, los OPLES pueden instrumentar procedimientos conciliadores. No procede esto en materia de hostigamiento y o acoso sexual.
Entonces, si hay un enfrentamiento por aspectos de laborales, pues primero se intentan procesos de conciliación. Eso es lo que ahora, si ustedes litigan o tienen contacto con los tribunales de cualquier naturaleza, ves que es lo que más se está presentando, ¿sí? Los procesos o procedimientos de conciliación. Incluso hay gente especializada en eso y hacen pues una bonita labor porque evitan situaciones judiciales. Bueno, en este caso de lo electoral también se puede, porque acuérdate que se está hablando de asuntos laborales, no de asuntos en que esté comprometido el voto de los ciudadanos. Entonces, se podría llegar a un arreglo. Yo, trabajador, pues puedo llegar a un arreglo con el instituto o con el OPLE para ver si hasta ahí quedan las cosas. Pero no, nunca cuando se trate de hostigamiento o de acoso sexual. Ahí pues, expresamente está prohibido. Esas conductas son totalmente rechazadas. Señala precisamente este artículo 468 los parámetros que deben observarse en el caso antes señalado. En ese caso, cuando hay acoso sexual y eso, pues ya no cabe conciliación. Ahora bien, 469, la autoridad instructora será la designada por el órgano superior de dirección de los OPLES y la resolutora será la Secretaría Ejecutiva del OPLE. Acuérdense que hay dos autoridades, una que es la instructora y otra que es la resolutora. Eso sucede en el procedimiento laboral a nivel del instituto. Los OPLES repiten el sistema y entonces también tienen una autoridad instructora y una resolutora. La actuación de estas autoridades observará los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, principios que son todos de la función electoral, están en la Constitución, en el artículo 41, y los de congruencia, exhaustividad, justicia y equidad, que son principios procesales que debes aplicar en cualquier tipo de proceso, no solamente en los que tengan comprometida las instituciones electorales. El 471 establece las sanciones que se pueden aplicar. Son la amonestación, suspensión, sanción pecuniaria y o destitución. El recurso de inconformidad local se regula en los artículos 478 a 479. Es decir, cuando tú ya no estás conforme con lo que se resolvió en el procedimiento laboral, cabe, como en el ámbito federal, tu recurso de inconformidad. Recurso. Entonces, en el 478 te definen el concepto de recurso de inconformidad y el interés jurídico del promovente. 479, las resoluciones que se tomen en este tipo de recursos de inconformidad, pues ya saben, pueden ser en el sentido de revocar, modificar o confirmar la resolución en un procedimiento laboral. Aquí hay una nota: en las entidades federativas se replica el sistema federal respecto a que los tribunales electorales locales pueden conocer y resolver las impugnaciones en materia laboral que previamente hayan resuelto los OPLES correspondientes. Entonces, si tú no estás de acuerdo con lo que señaló el OPLE en ese recurso de inconformidad, pues puedes ir hacia los tribunales en materia laboral de tu entidad federativa. Ahora bien, algunos ejemplos de estos medios impugnativos. El tiempo no nos permite entrar en detalle de estos expedientes, pero aquí en esta presentación tienes la referencia. Mira, para el recurso de revisión del INE, se te recomienda que veas el expediente INE-JG E64-2022, resolución de la Junta General Ejecutiva del INE en un recurso de revisión. Tú lo puedes simplemente en tu Google dar el numeral y te va a dar la resolución.
Y también tienes otro, el recurso de inconformidad, resolución de la Junta General Ejecutiva en un recurso de inconformidad. Es el INE JGE 25 de este año, de 2022, muy fresquecito. Entonces, bueno, pues ahí tienes, en ambos casos son recursos recientes, y si te interesa, tienes tiempo, quieres ver así ya en específico un caso concreto, ahí los puedes analizar. La justicia electoral en línea. Lo único que antes de pasar a este tema, quiero que reflexionemos. Quiere decir que tanto el instituto como los OPLES tienen una gama de actividades en las que su función es jurisdiccional, a pesar de que estos organismos son de carácter administrativo. Ayer vimos uno, el recurso de revisión, y ahora hemos visto que incluso en materia laboral y todo esto de responsabilidad de servidores públicos, etcétera, quiere decir que esa división de los tres poderes, pues como te decía, no es tan tajante, admite casos de excepción. Y ya metidos en un diplomado como este que se dedica al derecho procesal electoral, sí conviene conocer con cierto detalle todas estas actividades que son de naturaleza jurisdiccional, aunque las resuelve un órgano de justicia. Y ahora dejamos eso, haz de cuenta que cerramos la puerta y pasamos a otra habitación, ya nada que ver con lo anterior. Y aquí vamos a tomar datos que nos establece el señor magistrado don Felipe de la Mata, que es integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Él, además de ser un magistrado, es además un académico muy bien posesionado. Cuando veas que algo está escrito por el magistrado Felipe de la Mata, ten la seguridad que es algo que está muy bien escrito, con un lenguaje ciudadano y con datos duros, con toda la información que puede requerirse. Entonces me voy a basar en lo que el señor magistrado ha dicho en conferencias que tiene publicado en sus páginas, etcétera, para dar esta información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es ahora un organismo judicial digital. Esta frase tan rotunda es precisamente del señor magistrado de la Mata. Y esto gracias al Acuerdo General 5/2020 de 25 de mayo del año 20, como medida urgente por causa de la pandemia por COVID-19. Aquí quiero hacer conciencia, fíjate. El tribunal venía trabajando normalmente, ventilando sus muchos casos, muchísimos, que llegan a su consideración en todas las vías impugnativas. Había ya iniciado la figura de la firma electrónica y de la notificación vía electrónica. Ya estaba, ya había caminado. Cuando ni siquiera pensábamos que iba a ocurrir este asunto tan horrible de la pandemia. De repente, al iniciarse el año 20, por ahí de marzo, tuvimos que correr todos a escondernos porque la situación estaba espantosa. Desde luego no había vacunas, ni había nada, ¿sí? Ni sabíamos bien a bien cómo se contagiaba uno. Pues sí, todos nos fuimos a casa, al famoso home office, pero ¿y la impartición de justicia? Y los asuntos que estaban pendientes y que van corriendo plazos, requerían que los señores magistrados y magistradas de la Sala Superior pues tomaran una decisión emergente, así como se estaba presentando la cuestión. Y entonces emitieron varios acuerdos. Por ejemplo, en uno de ellos se establece que pueden seguir trabajando, resolviendo, pero en sesiones virtuales. Y así lo hicieron.
ante la imposibilidad de reunirse físicamente en un lugar, pues lo hicieron a través de la virtualidad. Bueno, pues en este caso se estableció que pues la justicia electoral en línea es una vía de acceso a la justicia que establece el expediente electrónico y que, claro, es optativo para las partes. Organiza recursos, facilita acceso a la justicia, la moderniza y la hace más accesible. O sea, dentro de lo terrible que es la pandemia y todo lo que trajo consigo, prácticamente todas las personas en este país, los más, los menos, perdieron un pariente, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo. A todos nos deja esa sensación dolorosa, porque encerrarte en tu casa quizás pues es complicado, no estás a gusto, extrañas salir, pero estás sano. Pero hay gente que ya no lo contó. Entonces fue una tragedia no nacional, mundial. Bueno, vamos a ver el lado positivo, algo positivo dejó. Optimiza recursos, o sea, hace que aprovechemos más los recursos, facilita el acceso a la justicia, la moderniza, la hace más accesible. Se ha iniciado y se desarrolla por ahora, o sea, el día que estamos hablando, para dos recursos, el de reconsideración y el de revisión del procedimiento especial sancionador. Estas dos vías, que son dos vías de las muchas que tiene la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, son los que hasta ahorita está completa toda la línea de justicia digital. Todavía no se regula esta modalidad de impartición de justicia, por lo que no se puede imponer cargas a autoridades nacionales o locales. Como todavía no está en la ley, está en acuerdos. Bueno, un acuerdo no le puede imponer a otra autoridad o a la ciudadanía cargas o gastos que no están contemplados en ley. Por ejemplo, hay documentos que se deben escanear. Hay también que establecer capacitación de procedimientos específicos. El personal no todo está capacitado para entrar al manejo de las herramientas que tenemos disponibles para el juicio en línea. Entonces, pues tú no le puedes imponer, por ejemplo, a un tribunal local que envíe escaneado y todo lo que tiene que hacer para un juicio de revisión constitucional electoral. Ese tribunal te puede decir, oiga, no tengo los recursos, oiga, no tengo personal especializado, y es cierto. Y tú no puedes obligarlo porque no está en la ley. Entonces, esto, claro, tiene que regularse con todo detalle, pero ya habrá tiempo para todo. Acuérdate que todavía apenas estamos saliendo un poco de la agresividad, pero no tanto. Un poco antes de entrar aquí con ustedes, me enteraba de gran cantidad de personas que nada más en este día se han contagiado de coronavirus y cómo en el país se han presentado 274 muertes hoy, entre ayer y hoy, por el coronavirus. Así es que todavía de que estemos tranquilos, que ya no pasa nada, pues parece que sí pasa. Entonces, dejemos todo a su tiempo. Por eso se ha ido pasito a pasito, ¿sí? Por lo pronto son dos recursos que ya están en línea. Ahora bien, por ello se resolvió su aplicación solamente en los medios impugnativos que en cada cadena impugnativa pasan por salas regionales del tribunal. Efectivamente, el recurso de reconsideración generalmente pasa primero por la sala regional, la que tú quieras. Y ya como una apelación sube en reconsideración a la sala superior. Y lo mismo pasa con el procedimiento de revisión del recurso del PES, del procedimiento especial sancionador, que antes pasa por el tamiz de la sala regional especializada. Y estas salas, tanto las regionales de circunscripción como la especializada, pues sí tienen los recursos y el personal que puede realizar las actividades para integrar expediente electrónico. Se trata de un procedimiento sencillo que cumple a cabalidad
con la normatividad de la materia. Claro, no podemos perder de vista los derechos de los justiciables. No podemos bajo ninguna circunstancia faltar a las reglas del debido proceso. No, todo eso se cuida muy, muy estrictamente. Se acusa recibo electrónico de recibido. Se turna el expediente a la ponencia correspondiente. El expediente puede ser consultado por las partes en cualquier momento porque está en línea. Entonces, si tú tienes las claves para entrar como parte al expediente, es como si fueras al tribunal en la sala donde tiene disposición para que tú puedas leer el expediente. Posibilita la participación de terceros interesados, quienes pueden presentar su escrito físicamente porque su participación en este tipo de justicia es opcional. Entonces, al tercero interesado, si es que lo hay, le dicen, pues mira, está abierto el expediente electrónico, ¿quieres enviar tu escrito como tercero interesado, dándote por tercero interesado y aportando y ofreciendo tus pruebas? Lo puedes hacer por línea. No, no lo quiero, no lo sé hacer. Bueno, entonces ve físicamente al tribunal. Entonces, esto es así porque la Secretaría General de Acuerdos lo incorpora al expediente electrónico. Cuando yo como tercero no quise o no pude eh, ir por línea, pues entrego físicamente mi documento y si me lo escanean ahí, lo agregan a expediente. Ya no me tengo que preocupar yo. La sala correspondiente avisa a la sala superior y en su momento le remite electrónicamente el expediente con sus anexos. Como ves, está haciendo lo mismo que se hace siempre, nada más que ya no físicamente, sino pues, aquí en la computadora. Rápidamente hago el clic y llega el expediente a la sala superior. Las notificaciones personales o por oficio, acuérdate que las personales se hacen a las partes, concretamente al promovente y al tercero interesado, si es que lo hay. Y las de oficio se hacen a las autoridades. Bueno, pues en el caso de las de oficio, se hacen electrónicamente. Las actuaciones de admisión, sustanciación y resolución se hacen por la misma vía. Las resoluciones se firman con firma electrónica. Eso ya la firma electrónica la tenía avanzada desde antes de la pandemia, cuando todavía ni sospechábamos, decíamos de que iba a ocurrir esta situación, que hace las veces de una autógrafa. Se cuenta paralelamente con una copia del expediente a la manera física tradicional por cualquier falla del sistema. Cualquiera me podría decir, oye, si falla el sistema, se cae el sistema y anda mi expediente y todo lo actuado que hago. No, se tiene resguardo para cualquier eventualidad. La sala superior, en su calidad de máxima autoridad en la materia, puede generar este tipo de procedimiento para agilizar y hacer más eficiente su labor jurisdiccional. Además, la emergencia originada por la pandemia hace ver la urgente necesidad de utilizar este tipo de procedimiento de manera permanente, porque al margen que logremos dominar esta pandemia, así ya volverla tolerable, auténtica pandemia, pues al margen de eso podemos tener otro día otra emergencia, también de salud o de lo que tú quieras. Y la justicia electoral no se puede detener. Todos nos quedamos con mucho temor cuando en el año 20 estaban estos dos estados en elecciones locales, Hidalgo y Coahuila, y pues no se veía claro. Y ya se llegó a hablar así por gente seria, por gente pues conocedora del tema. Dijeron, pues van a tener que suspender. Imagínate, no quiero imaginar el escenario, ¿qué haríamos? Prolongamos indebidamente el mandato, indebidamente porque no está en la Constitución, se nombran emergentes, ¿qué? Estábamos con los dedos en la puerta y el tiempo avanzaba. Afortunadamente no llegamos a ese extremo, pero no nos arriesguemos. Además, esto ya es común en muchos países. Aquí en América
prácticamente todos los países han entrado ya desde antes de la pandemia a esto del expediente electrónico. Canadá lo tiene desde mucho antes. Y en España también. Y en muchos lugares que pueden servirnos de referencia y de apuntalar a experiencias, pues están en eso. Y ahora más que nunca. No podemos sentarnos a esperar a que venga otra pandemia y pues no tengamos cómo enfrentarla. Las ventajas de la justicia electoral en línea son que elimina barreras de distancia. Ya no hay que trasladarse de un estado de la República que está en el extremo para llegar hasta la sala regional o superior. Es un sistema blindado porque no permite acceso a quienes no tenga pues la calidad de partes en el procedimiento. La sustanciación de los asuntos litigiosos es más rápida y eficiente. La emisión de la sentencia igualmente se agiliza. Se garantiza la máxima publicidad respetando la protección de datos personales. Se trata de un gran logro en la evolución de la impartición de justicia en la materia electoral en nuestro país. Entonces, lo que voy a decir, pues suena poco empático, sobre todo con las personas que hemos perdido gente muy querida. Y digo hemos perdido porque yo también he perdido algunas personas muy cercanas a mi afecto en esa pandemia. Pues todos tenemos esa heridita que no va a sanar fácilmente. Pero al margen de eso, saquemos provecho, saquemos algo bueno de toda la tragedia que ocurrió. Y esto es una buena idea, los juicios en línea. Al principio nos va a costar trabajo acostumbrarnos, son cosas nuevas, implican otro tipo de mentalidad, pero lo vamos a hacer. Y día llegará en que esto se vuelva tan cotidiano como antes era el expediente, las hojas, las fotocopias, las copias certificadas y todo eso a lo que estamos habituados. Bueno, vienen las conclusiones, no los voy a hostigar porque ya faltan 10 minutos para que termine el tiempo de esta audiencia. Y pues siendo viernes también ya están deseosos de irse ahorita a su casa de campo a jugar una vaca, todavía alcanzan a llegar a buena hora, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Y mi compromiso sí de enviarles las dos presentaciones. Son dos presentaciones ahora, una por el recurso de revisión y otra por lo que hoy se dio. Voy a dejar de compartir si ustedes me autorizan y bueno, pues habrá comentarios, habrá preguntas, no sé, alguna cosa que quieran ustedes establecer. Ahorita ya se han quedado con el gusanito, por decirlo así, de que pues hay muchos casos en los que intervienen las autoridades administrativo-electorales con una función que pues en el fondo es jurisdiccional. Así que esa división de poderes que nos señala Montesquieu en su obra monumental El espíritu de las leyes, pues no es así tan tajante. Y esta justicia electoral en línea, que ustedes estaban ya informados, ya tenían idea, quizás ya han procedido por ahí, litigando algún asunto, pero pues todavía no acaba de tener presencia, ¿verdad? Todavía no estamos habituados a eso. Pero yo, en lo particular, esa es una opinión muy mía, siento que es una buena opción y siento que tiene muchos beneficios, tiene muchos aspectos generosos. Hay que implementarla, hay que fortalecerla. Por lo pronto, el tribunal ha dado pasos muy fuertes en ese tenor. Les digo, ya desde antes de la pandemia se había tomado precauciones sin saber lo que nos venía. Pero ahora ya con esta experiencia tan terrible, pues yo creo que ya es como un foco rojo, ¿verdad? Apúrate para que no nos vuelva a pillar un asunto de esta naturaleza con las manos vacías. ¿Ahora qué hago? Fíjate que también los maestros estábamos acostumbrados a la clase, a la pizarra, el GIS, pues igual que hacían los maestros del siglo XIX, y de repente a la pantalla. Y oye, ¿cómo se maneja esto? ¿Y dónde le hago clic? Pues como dicen en mi tierra, allá en Chiapas, hacerlo como podás. Y así tuvimos que hacerlo como pudimos, ¿verdad? Hacerlo como podás. Y a todos nos pasó.
Ustedes no, porque son muy jovencitos, jovencitas, y nacieron con la computadora en la mano, entonces son unos verdaderos este, campeones de la computadora. Pero las generaciones que ya estamos en la octava edad, pues sí nos costaba mucho trabajo hacer el clic, pero lo tuvimos que hacer y eso fue bueno. ¿Alguno quiere preguntar algo, decirnos algo? ¿No? Vamos a preguntarle a don Alex a ver si tiene algo en su servidor. Don Alex, ¿tiene usted algún comentario, alguna pregunta, don Alex? No, estimado doctor, no tenemos nada en el tintero. Bueno, en ese caso, pues si nos permite, faltan 7 minutos para que se dé la hora. Nos podemos ir de la sesión, podemos pintar venado y nos vamos, todavía alcanzamos la función de cine. Sí, claro, podemos. Perdón, se corta, creo. Bueno, pues si don Alex ya nos Sí, dio, doctor, no hay ningún problema. Ajá. si ya nos dio su visto bueno, vámonos. Les digo, todavía alcanzamos la última función del cine, ¿verdad? Les mando desde aquí un fuerte abrazo, ya saben, con todo mi cariño. Cuídense muchísimo, por favor. Les decía yo que antes de entrar todavía me enteré de cosas pues muy difíciles sobre esto del coronavirus. No es nada inicuo, ¿no? Es difícil. Más vale cuidarnos. Que tengan un fin de semana excelente. Ya nos vemos. Que sigan bien. Hasta luego. Hasta luego, don Alex. Hasta luego, doctor. Un gusto. Buena noche a todas y todos.